Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Ya tenemos 82,000 suscriptores, con más de 16 millones de visitas. También en Facebook, búsquenlo, que ya abrimos el Facebook de nuevo. Había sido hackeado, pero tenemos 11,000 seguidores. Empiecen a seguirnos ahí. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial, el cual ya es de la casa porque ha venido varias veces y ha dado unos contenidos con argumentos contundentes, y es Pelegrín Castillo. ¿Cómo estás, Pelegrín? Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en tu programa. Sí. Gracias por la invitación. Gracias a Josefa y a ti por dar la oportunidad de comunicarme con el público de Visión RDN. Claro. Pelegrín, lo convoco para edificar al público con esta parte de esa ley de trata de personas, pero se habla también de una ley de la violencia contra la mujer. No sé si tiene la información. Me gustaría que no hable de eso. Mira, es evidente que los instrumentos del poder extranjero en República Dominicana, que son básicamente los integrantes del Partido de la Sociedad Civil, están en una ofensiva para llevar a República Dominicana a otro nivel de acorralamiento. Ok. Fíjate que a nivel internacional se venía haciendo eso. Una cosa que ha sido resistida por la mayoría del pueblo dominicano, ha provocado reacciones unitarias, una toma de conciencia cada vez mayor sobre los peligros que se derivan de la crisis haitiana. Sí. Y ahora, a través de una maniobra muy cacciosa, muy ladina, muy maliciosa, esos grupos elaboraron varios proyectos. Ahí hay un proyecto que ya el presidente retiró, oyendo el clamor nacional. Sí. Hay otro proyecto que impulsó el Ministerio de la Mujer, que tiene la misma intención. No es el proyecto en su conjunto, sino algunos articulados que son donde está la ponzoña, donde está el veneno. Sí, donde está el veneno. Donde está la trampa. Sí. Porque tú ves los títulos y tú dices, bueno, pero qué bien, vamos a abordar el tema de la trata, o vamos a abordar el tema de la protección de la mujer. Pero cuando tú empiezas a ver cómo en ese articulado deslizan determinadas disposiciones, tú te das cuenta que todo eso está concebido para seguir asediando a República Dominicana y colocarla en una posición de indefensión. ¿Cuál es la realidad? La que no se quiere discutir. Esa me gustaría escucharla. La que no se quiere discutir. Aquí hay gente que todavía está hablando de migración. No, que la migración. Por ejemplo, tú oyes a los abogados del Partido de la Sociedad Civil, sí, hablando de que no podemos confundir trata con problemas migratorios. Que le quiero hacer una pregunta de eso. Bueno, sí. Hasta el mismo canciller asume la tesis, que es un distinguido exponente del Partido de la Sociedad Civil. Y el mismo encargado de negocio de la embajada, Robert Thomas, habló de eso también. Sí, ellos hablan con... Es un tema de parece una línea. Migración, trata, no confundan. Miren, estamos en presencia de una crisis internacional enorme, compleja, que todos los días se está avivando, se está atizando, se está prolongando, se está profundizando. Y eso no ocurre. Hay gente que lo ve como resultado de un proceso espontáneo, de la complejidad del proceso de toma de decisiones en la comunidad internacional. Los que estamos hace años siguiendo esto, sabemos que hay todo lo contrario. Una maldita conspiración sí,
Oiga la expresión que estoy usando, una maldita conspiración, una operación especial de alta inteligencia, muy perversa, de ejecución continua, que está en una fase final. Ahora el mundo está conmocionado por la operación especial que un 24 de febrero del año pasado inició Vladimir Putin en Ucrania. Eso era una operación especial militar que se convirtió en una invasión y después en una guerra. Y ya es una guerra, un capítulo de la guerra mundial de cuarta generación que estamos viviendo. Bueno, está ahora, ¿qué pasa? En la isla de Santo Domingo, esta historia no es nueva. Esta historia se puede decir que empezó, hay varios momentos, pero para mí el momento más significativo, porque fue donde se puso en práctica, en evidencia incluso, las reales intenciones de Estados Unidos. En el año 93, los Estados Unidos cercaron a Haití. Sí, yo recuerdo. Con una flota, para supuestamente restaurar la democracia. ¿Era Jean Bertrand Aristide? ¿Era que estaba? Aristide había sido derrocado. Ok. Con el beneplácito de los Estados Unidos. Sí. Sí, la administración de George Bush dio luz verde al derrocamiento de Aristide. Y entonces, los que sustituyeron a Aristide eran gente que trabajaban con la Central de Inteligencia de Estados Unidos. Pero cuando llega Clinton, el caucus afroamericano, que ahora tiene más poder que en ese momento, y la diáspora haitiana, que tiene un entente que data de la década de los 60, cuando se estaba luchando por los derechos civiles, le reclamaron al presidente Bill Clinton la reposición de Aristide. En los estamentos de poder de Estados Unidos hubo mucha controversia porque la misma CIA indicaba que Aristide fue derrocado porque demostraba ser un presidente desquiciado, sumamente violento, antidemocrático, capaz de cualquier atrocidad contra los opositores. Y la diáspora haitiana no aceptaba eso. Y el caucus afroamericano no aceptaba eso. Decían que eso había sido resultado del racismo norteamericano. Entonces Haití, el país más pobre del hemisferio, Estados Unidos, lidera una gran coalición para reponer a Haití, pero mientras tanto cerca a Haití. Sí. Para que no saliera nadie de Haití. Y al mismo tiempo presiona a República Dominicana, como no la habían presionado, para la apertura de campamentos de refugiados en su territorio. El presidente Balaguer se negó, fue tajante, y más, el presidente Balaguer, me lo confirmó después, autorizó la flexibilización del embargo porque él decía, me lo dijo a mí, si no flexibilizo, voy a provocar un efecto de estampida, de escalamiento, de avalancha hacia el territorio dominicano. Entonces las Fuerzas Armadas Dominicanas fueron las que pagaron las consecuencias de esa situación porque los norteamericanos empezaron a sancionar a los altos mandos militares dominicanos. Les retiraron las visas y una serie de sanciones. Ahí fue que se vio con claridad que Estados Unidos estaba reforzando el esquema de la solución dominicana al problema haitiano. Porque el primero que sabe que Haití es un estado fallido, lo sabe hace mucho, es Estados Unidos, los centros de poder de Estados Unidos, sí, los centros de poder de Europa, los organismos internacionales. Pero ellos han desahuciado a Haití. Ellos han considerado que Haití es un caso perdido, que no vale la pena hacer nada por rescatar a Haití. Y eso es muy triste, eso es muy penoso. Y nunca han intentado, yo diría desde que empezaron esas crisis hasta el presente, incluido el escenario que se presentó con el terremoto del 2010, nunca han intentado seriamente un esfuerzo de rescate y reconstrucción de Haití.
Al contrario, lo que han hecho es ir comprometiendo cada vez más a las clases dirigentes dominicanas en ese escenario de jugar el papel de Estado pivote, de Estado tutor, Sí. de Estado tapón, zona de amortiguamiento, buffering, para la administración de la crisis. No para la solución de la crisis del Estado fallido, sino para derivar la crisis y al menor costo posible para ellos buscarle una solución dominicana al problema haitiano. Entienden, porque ese plan tiene otras manifestaciones, que al final las tensiones se pueden bajar estimulando la salida de dominicanos al exterior. Por eso tú ves que República Dominicana ha sido beneficiaria de un programa generoso de visas de Estados Unidos que es solamente superado por México y también de los europeos y concretamente de los españoles y de los italianos. Porque ellos saben lo que hay. Pero eso es una perversión y ahora en esta última etapa es peor porque ¿qué es lo que han hecho en Haití últimamente? Mira, ellos habían eliminado el ejército. Sí. Acusándolo de ser un ejército capturado por el narcotráfico. Es verdad que el narcotráfico, no el ejército, el narcotráfico capturó Haití, eso lo sabe entero, sí, todo el mundo. Pero obviamente Estados Unidos tiene una cuota de responsabilidad en eso que pasó ahí. Dejó en buena medida que eso pasara porque ellos tienen medios, han tenido siempre medios para evitar eso y no lo han evitado. Dejaron que eso pasara. Bueno, entonces eliminaron el ejército. Eso fue en el año 95, 96. Yo recuerdo una conversación con el presidente Preval en Bruselas. Habían varios diputados, el presidente de la Cámara era Monchi Fadul, y yo le pregunto al presidente Preval, presidente, ustedes acaban de eliminar el ejército y lo van a sustituir por una policía nacional. ¿Qué usted espera de esa policía? Y Preval, para mi sorpresa y de lo que estábamos ahí, dijo con mucha franqueza, yo no espero nada diferente de lo que pasó con el ejército, porque los factores que determinaron que el ejército terminara siendo una fuerza en descomposición y peligrosa para Haití, esos mismos factores están en Haití y es cuestión de tiempo para que penetren en la policía. Dicho por Preval en Bruselas a un grupo de diputados dominicanos. Grave eso. Óyeme, crearon una policía que ellos sabían, los norteamericanos, Aristide, todo eso, que no era suficiente, no tenía ni el número de efectivos, ni los recursos, ni las armas, ni la inteligencia, ni el entrenamiento para mantener el orden público en todo el país. Crearon una policía en Clenque, una intelequia de policía, pero después del derrocamiento en el 2004 el segundo derrocamiento de Aristide, había una fuerza de MINUSTA, de Naciones Unidas. Sí, la MINUSTA. Manejando esa crisis. Y eso fue un factor, vamos a decir, para la contención de la violencia. Fueron y enfrentaron las bandas criminales en una serie de sitios y mantenían cierto orden. En el 2018, cuando el presidente Trump gana, toman la decisión de retirar la MINUSTA. Y yo recuerdo que a mí me visitó un alto oficial de MINUSTA que yo había conocido, se fue a despedir, pero yo creo que fue básicamente a dejarme un mensaje, a decirme, miren, nosotros no vamos a Haití, pero la situación en Haití no está bien y ustedes van a tener que lidiar con ese problema. ¿Eso lo desconocía Naciones Unidas? No. ¿Lo desconocía Estados Unidos? No. Entonces, ¿qué ha pasado? En el momento en que la crisis política
provocada también por la acción de los Estados Unidos, porque ahí está la denuncia de Ricardo Seidenfuss y de muchos otros, de cómo la injerencia de Clinton en Haití, en las elecciones donde se impuso a Michel Martelly, en las elecciones donde se impuso a Juvenal Moïse, está en la base de la crisis política que vive Haití. ¿Qué pasó? Entonces, naturalmente, estalló la violencia, se escalaron las contradicciones. ¿Y qué pasa cuando se da un escenario así? Bueno, todo el mundo se arma. Sí. Desde Estados Unidos, la diáspora haitiana, el caucus afroamericano están organizando el envío de fondos, de recursos, armas, municiones, mercenarios, voluntarios, internacionalistas, equipos de comunicación a Haití, pero desde otros puntos del continente y también desde fuera del continente están enviando todos los elementos para que estalle una guerra civil violentísima en Haití. Porque hay dos enfoques. Hay uno, el tradicional, de que Haití solamente se puede gobernar con una dictadura férrea, presidencial, sangrienta, para someter al pueblo haitiano a orden. En ese enfoque perdió la vida el presidente Juvenal Moïse. Y hay otro enfoque que se está incubando hace mucho tiempo, que tiene apoyo de Cuba, de Venezuela, de las fuerzas del socialismo del siglo XXI y de las potencias extracontinentales, entiéndase de China, de Rusia, de Irán, que están aquí en la región. China, Rusia, Irán. Están en la región. Están en Nicaragua, eso es evidente. Sí, claro. Están en Venezuela. En Sí. Venezuela en Venezuela, Irán tiene 1 millón de hectáreas que le cedió el gobierno de Maduro. Wow. En Nicaragua los rusos tienen una presencia militar y ahora han reactivado sus relaciones con Cuba para una mayor presencia militar en la región. Y obviamente, si hay un escenario que puede desestabilizar la región y crearle un problema mayor a Estados Unidos, es precisamente la isla de Santo Domingo. Pero eso que usted dice, Pelegrín, me llama la atención, porque el mes pasado, mire, ese análisis muy interesante y brillante. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, se encontraba en Ecuador y decía algo similar, decía ella, que lo pueden buscar, que que China juega ajedrez para desestabilizar y que Rusia juega damas para desestabilizar, según palabras de la jefa del Comando Sur. Lo que pasa es que y me llama la atención ese análisis. Los chinos no juegan ajedrez, los chinos juegan wiki, sí, que es un juego diferente al ajedrez. Este es un juego de pensamiento, de estrategia, pero sobre todo de envolvimiento. La estrategia de guerra china se inspira en esa visión del wiki. Los chinos, ahora mismo en la región, ¿qué quieren los chinos demostrar? Eso lo explico en mi libro Choque de Potencia en el Gran Caribe. Los chinos, desde hace un tiempo a esta parte, están tratando de demostrar que Estados Unidos es un tigre de papel, que Estados Unidos no controla la región, que Estados Unidos es una potencia en decadencia. Entonces, donde mejor ellos entienden que lo pueden demostrar es en la región del Caribe. En la región del Caribe, porque si los países más pequeños de esta zona, que se supone que son los más vulnerables y dependientes, los que están en el patio trasero, la célebre expresión que se ha usado por mucho tiempo de los Estados Unidos, entonces, si esos países se alinean con China, a quien le están sacando la lengua, y a los gringos, a los norteamericanos. Claro. Obviamente, eso se vio cuando el presidente Medina, el presidente Sánchez Serén y el presidente de Panamá entonces
tomaron la decisión de alinear los tres países en menos de un año, desafiando la política norteamericana. Con razón, Pelegrín, con esa parte que usted dice, el ex jefe del Comando Sur, el que estaba anterior, dijo que había un cercamiento a regímenes literalmente en ese momento corruptos, según lo que dice él, con China, porque esta región, o sea, América Latina posee el 36% del agua dulce. China posee el 18% de la población, pero solo tiene el 8% del agua dulce. Y se acercaban a estos países, según él, que lo dice ahí. Y China está hace tiempo en una estrategia que nunca se había visto. Que tenemos que hacer un programa entero. Nunca se había visto una China en fase expansiva, sí, en fase imperialista. Cuando los chinos formulan la franja y la ruta de la seda, la política hacia el Pacífico y el Índico sobre todo, del collar de perla, y hacia el mar meridional de los 9 trazos, los chinos entraron en la historia ya de la expansión imperialista, porque nunca lo habían hecho. Nunca en la historia milenaria de China había tenido una expansión hacia afuera. Ahora, a partir del año 14, con Xi Jinping, 13, empezó a aplicarse el punto... 2013. Sí, en 2013 llega Xi Jinping, llega a la línea Xi Jinping. El punto 10 de la línea, si mal no recuerdo, es el tema de una proyección global para la seguridad nacional. Entiéndase que los chinos empezaron, igual que los otros imperios, a entender que ellos necesitaban una proyección global para su seguridad nacional. Por eso montan toda esa estrategia. Pero a los chinos les gusta más el recurso simbólico, las maniobras de envolvimiento, la paciencia estratégica, que la confrontación militar. Fíjate, por ejemplo, el tema ese de los globos. Sí. Tú dirás, bueno, ¿qué fue eso? Eso tiene todo el carácter de una provocación. De una provocación que se montó para medir la reacción de los norteamericanos, pero también para aumentar el nerviosismo que hay en las clases dirigentes norteamericanas con relación al tema de China. Hay una decisión que está clara. Los norteamericanos, después de la pandemia, llegaron a la conclusión de que van a tener que unirse en un punto, demócratas y republicanos, que es contener a China, parar a China. Parte del conflicto de Ucrania tiene que ver con eso. Ellos quieren mandarle a China la señal de que si Rusia no pudo con Ucrania por el apoyo de Occidente, ellos no van a poder con Taiwán. Ellos no van a poder seguir con la política expansiva. No, porque también le están diciendo a China indirectamente: el plan tuyo de ir de Shanghái a Lisboa con la franja y la ruta de la seda está bloqueado si tú insistes en apoyar a Rusia. Si tú cierras fila con Rusia, y evidentemente China está cerrando fila con Rusia, muy sutilmente, porque tampoco le conviene el escenario de Ucrania por otras razones, pero en el fondo los europeos, los occidentales, la OTAN le está diciendo: miren, lo vamos a parar, porque así como hay una OTAN en el Atlántico, se está creando una fuerza similar en la región Asia-Pacífico. Y ahí ya está comprometido Japón, Australia, Corea del Sur, sí, las Fuerzas Armadas de Taiwán, ni hablar, Filipinas. ¿Singapur se alinearía a eso? Es muy probable, pero Singapur tiene una situación muy, muy particular, porque Singapur es una ciudad-estado. Sí. Y eso, aunque tiene una fuerza de seguridad importante,
y tiene que garantizar el tráfico comercial por el estrecho de Malaca. Porque todo está vinculado al tema de la navegación marítima. Además, esta misma guerra de Ucrania, que es cosa que no se ve, tiene también una implicación con relación a la posible apertura de la ruta ártica. Los rusos anunciaron que para el 2027 ellos iban a estar en condiciones de abrir la ruta ártica, que significa un ahorro de 11 días en el transporte marítimo desde Asia a Europa. Si tú abres eso bajo dominio, bajo control ruso, evidentemente los beneficios para Rusia van a ser muy grandes, muy grandes. Sí. Y esa zona también se abre a la explotación de los recursos que hay en la zona, que son enormes. Entonces, esas son las cosas que la mayoría de la gente no ve. Ahora, en la región Caribe, ¿qué quieren los chinos? Los chinos, mira, los norteamericanos se han quedado en una posición de debilidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo Estados Unidos cuenta apenas con 4 países en la región para poder contener la expansión de China. Ecuador, Panamá, Nicaragua y República Dominicana. Hay otros países como Paraguay que pudieran ser, el mismo Uruguay está un poco... se está manejando, no se está está definido. manejando porque está entre Argentina y Brasil y tiene una realidad muy particular. Sí. Es un estado intermedio ahí entre esos estados, y el peso de China en Sudamérica va creciendo en el comercio, en la compra de... Entonces, ese escenario está planteado. Los norteamericanos, a partir de eso, están tratando de esos 4 países de construir lo que llaman Alianza para el Desarrollo en Democracia. Pero evidentemente las fuerzas contrarias, que entienden que la caída del imperialismo americano, del imperialismo globalista, es un hecho inevitable, ellos entienden que este es el momento para terminar de demostrar en el Caribe, ¿dónde fue que empezó a manifestarse el gran poder del imperio americano? En el Caribe. Sí. Cuando el imperio americano, la potencia norteamericana derrota al imperio español en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, resumiendo, mira, nosotros los dominicanos tenemos que tener mucho cuidado. Yo estoy llamando al liderazgo político a una reflexión en profundidad, que no seamos ingenuos, que nos cuidemos nosotros, porque nadie nos va a cuidar. Eso es así. Nadie nos va a cuidar. Tenemos que unirnos para preservarnos como nación. Si genera un escenario de violencia en Haití, y todo indica que hay un ánimo de generarlo, lo van a querer trasladar aquí. O provocar una estampida, una escalada, una avalancha, Algo que sea indetenible. que genere un conflicto en la isla y que justifique, ojo, una intervención. Eso puede terminar en un conflicto internacional de envergadura. Lo que tenemos más que perder somos nosotros. Sí, mucho. Y nosotros solamente podremos sortear ese escenario si nos unimos y trazamos una estrategia de defensa del país por encima de las consideraciones políticas partidarias. Por eso yo lamento mucho que el gobierno dominicano un tema como este lo haya manejado en la forma que lo manejó. Envió esos proyectos, por suerte los retiró, el presidente oyó el clamor nacional. El clamor nacional. Por suerte los retiró, pero como yo le he dicho públicamente al presidente, entienda las señales del pueblo
el pueblo dominicano quiere que los líderes políticos lo defiendan, que lo defiendan los que están en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, los que no están en el gobierno. El ciudadano se va a sumar a la defensa del país. Ahora, tenemos que tener una actitud firme, fuerte, de reclamo de nuestros derechos de soberanía y autodeterminación. Y obviamente eso implica aislar a ese grupo de conspiradores. Ese grupo de conspiradores, lo que Duarte llamó la facción antinacional, que está ahí, está en todos los gobiernos. Sí. Empezó a manifestarse con mucha fuerza en el gobierno de Leonel, ya desde el gobierno de Balaguer había penetrado algo, pero en el gobierno de Leonel estaba ahí. Llegó a un punto muy alto en el gobierno de Danilo Medina y su representante era Gustavo Montalvo, que era virtualmente el primer ministro de ese gobierno, el jefe de la sociedad civil en el gobierno. Y ahora en este gobierno tienen cuotas muy altas de poder. Entonces ese grupo está permanentemente conspirando a niveles increíbles, porque ellos se llevan de las agendas de los organismos internacionales y de las embajadas extranjeras. Y las embajadas extranjeras no están en el plan de rescatar y reconstruir Haití en Haití, que es lo que ha planteado oficialmente el gobierno dominicano, que ha debido ser el eje de unificación del país, porque nosotros no somos hostiles a los haitianos. Nosotros, al contrario, lo que más queremos, lo que más nos conviene, es que se haga el esfuerzo que nunca se ha hecho de rescatar y reconstruir Haití en Haití. Así mismo es. Pelegrín, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros lo vamos a citar para también hablar un programa del tema de China que me interesó demasiado. Brillante. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Gracias, Pelegrín. Bueno.